La iglesia bullía de emoción mientras la boda de ensueño de Daisy se desarrollaba. Su segunda oportunidad de felicidad finalmente al alcance. Cuando el pastor preguntó si alguien se oponía, nadie esperaba que Abigail, de 12 años, se levantara de la primera fila. Cuando la niña se subió la manga y comenzó a hablar, la radiante sonrisa de la novia desapareció por completo. La iglesia estaba elegantemente decorada, con lirios blancos y rosas adornando cada rincón, creando una atmósfera de puro romance y celebración. La luz del sol se filtraba a través de las vidrieras, proyectando patrones de colores a través de los bancos de madera llenos de invitados emocionados. Todos estaban vestidos con sus mejores galas, anticipando ansiosamente la unión que estaba por tener lugar. Daisy había pasado meses planeando este día perfecto. A los 38 años, creía que esta era su segunda oportunidad de felicidad, después de años de criar a sus hijos sola. Mientras la música aumentaba, dio sus primeros pasos por el pasillo, aferrando su ramo con manos temblorosas. Sus ojos permanecieron fijos en Williams, el hombre que había irrumpido en su vida como un torbellino apenas 4 meses antes. Él se erguía alto en el altar, su caro traje a medida enfatizaba sus anchos hombros. Su cálida sonrisa irradiaba felicidad mientras observaba acercarse a su novia con los ojos llenos de aparente adoración. Todos los presentes podían sentir el amor entre ellos, una pareja perfecta a punto de comenzar su nueva vida juntos. En la primera fila estaban sentados Abigail y Joshua, los hijos de Daisy. Abigail, de 12 años, jugueteaba con la manga de su vestido de dama de honor, bajándola repetidamente sobre su brazo. A su lado, Joshua, de 9 años, miraba fijamente sus zapatos, negándose a levantar la vista hacia la ceremonia que se desarrollaba ante ellos. Sus rostros llevaban sombras que parecían fuera de lugar en medio de la alegre ocasión, pero todos estaban demasiado concentrados en la radiante novia para notar el malestar de los niños. El romance entre Daisy y Williams había progresado con asombrosa rapidez. Apenas unas semanas después de conocerse, se volvieron inseparables. Williams encantó a todos en el círculo de Daisy, incluidos sus padres protectores y amigos escépticos. Cuando le propuso matrimonio después de solo 3 meses, se sintió como la culminación de un cuento de hadas. Nadie cuestionó la velocidad de su relación. Parecían perfectos juntos. Williams era el modelo de un futuro padrastro cariñoso. Asistía a los partidos de fútbol de Joshua y escuchaba pacientemente los recitales de piano de Abigail. Los llevaba a tomar helado y les preguntaba sobre sus días escolares. Todos comentaban lo afortunada que era Daisy por encontrar a un hombre que abrazaba a sus hijos tan completamente. Como directora ejecutiva de la empresa familiar, Daisy a menudo tenía reuniones nocturnas y funciones corporativas a las que asistir. Williams había sugerido que contratar a una niñera era innecesario cuando él era perfectamente capaz de cuidar a los niños él mismo. Daisy se había conmovido por su disposición a vincularse con sus hijos, sin sospechar nunca que algo podría estar mal en su perfecta nueva unidad familiar. Ahora, cuando Daisy llegó al altar, Williams tomó sus manos entre las suyas. Luego llegó el momento que a menudo es solo una formalidad en las bodas modernas. El pastor miró a la congregación y preguntó solemnemente si alguien podía mostrar una causa justa por la que esta pareja no podía unirse legalmente en matrimonio. Hizo una pausa, como dictaba la tradición, esperando el silencio habitual. La iglesia quedó en silencio. Pero entonces, un pequeño movimiento interrumpió el cuadro perfecto. Desde la primera fila, Abigail se puso lentamente de pie. Su pequeño cuerpo temblaba visiblemente mientras reunía coraje. Abigail llamó a su madre, su voz quebrándose con emoción mientras declaraba que su mamá no podía casarse con Williams.
El sonido resonó a través de la iglesia atónita, rebotando en los techos altos y haciendo que todas las cabezas se volvieran hacia la fuente. Daisy se apartó del altar, su rostro transformándose de felicidad dichosa a total confusión. Williams mantuvo la compostura, aunque su encantadora sonrisa vaciló ligeramente en las comisuras. ¿Qué haría que una niña de 12 años interrumpiera la boda de su madre? Era simplemente los celos que a veces afectan a los niños cuando los padres se vuelven a casar. La congregación contuvo la respiración, esperando entender este desarrollo inesperado. Abigail continuó, su voz haciéndose más fuerte mientras revelaba que Williams solo estaba interesado en el dinero de Daisy. La acusación quedó suspendida pesadamente en el aire, sorprendiendo a todos los presentes. Los invitados a la boda comenzaron a murmurar entre ellos, algunos sacudiendo la cabeza con incredulidad, otros inclinándose con curiosidad. Williams inmediatamente trató de desactivar la situación. Habló con calma a Daisy, sugiriendo que su hija simplemente estaba teniendo dificultades para adaptarse a su familia mezclada. Pero Abigail no había terminado. Comenzó a explicar lo que la había llevado a su desesperada intervención. 2 semanas antes, había estado pasando frente a la oficina de Williams cuando lo escuchó hablando por teléfono. Su voz había sido diferente de lo que ella había escuchado antes, calculada y fría. Describió cómo él había hablado sobre obtener acceso a todo una vez que estuvieran casados, mencionando planes para escapar a Bali con alguien a quien llamaba Bebé. Le había dicho a esta persona misteriosa que Daisy no sabría que la golpeó. La congregación jadeó colectivamente. ¿Era esto simplemente la imaginación o un malentendido de una niña? ¿O había verdad detrás de estas serias acusaciones? Abigail describió cómo Williams la había atrapado escuchando ese día. Le había advertido que su madre nunca la creería a ella por encima de él, sugiriendo que cualquier acusación sería descartada como celos. La joven reveló la parte más aterradora de su historia. Esa misma noche, Williams los había encerrado a ella y a Joshua en el sótano durante horas como castigo. Se habían sentado en la oscuridad, aterrorizados, mientras él les advertía sobre peores consecuencias si alguna vez hablaban sobre lo que habían escuchado o cómo los trataba cuando su madre no estaba cerca. Pero la evidencia más condenatoria aún estaba por venir. Abigail explicó que esa misma mañana, mientras Daisy se arreglaba el cabello y el maquillaje para la boda, Williams la había acorralado nuevamente. La había agarrado del brazo y apretado con fuerza, reforzando su amenaza de que no debía arruinar la boda para todos. Con toda la iglesia observando en atónito silencio, Abigail se enrolló la manga del vestido. Allí en su brazo había un moretón fresco, el inconfundible patrón de huellas dactilares visible contra su pálida piel. La evidencia era imposible de descartar. A su lado, Joshua finalmente encontró su valor. Asintió en confirmación, agregando que lo que decía su hermana era cierto. Williams trató desesperadamente de mantener el control de la situación. Insistió en que los niños estaban inventando historias, sugiriendo que quizás Abigail se había lastimado y lo estaba culpando a él. Apeló a la racionalidad de Daisy, recordándole su relación perfecta y el futuro que habían planeado juntos. Pero Daisy ya no escuchaba a Williams. Miraba fijamente el moretón en el brazo de su hija, reconociendo la forma de una mano. Todo el color se drenó de su rostro mientras las implicaciones de lo que sus hijos estaban diciendo se hundían en ella. El hombre que pensaba que conocía, el hombre con quien estaba a punto de comprometer su vida, era un completo extraño. Daisy dio un paso atrás de Williams, y luego otro.
Su voz tembló, pero se escuchó claramente a través de la iglesia, mientras anunciaba que la boda se cancelaba. La fachada cuidadosamente construida de Williams finalmente se desmoronó. Su expresión encantadora se contorsionó en una de rabia cuando se dio cuenta de que sus planes se estaban desmoronando. Alcanzó la muñeca de Daisy y gruñó que estaba cometiendo un error, que se arrepentiría de dejar ir a un buen hombre como él. Su verdadera naturaleza ahora completamente expuesta, Williams comenzó a dirigirse hacia la salida, empujando a los invitados sorprendidos. Pero cuando llegó a las puertas de la iglesia, encontró su camino bloqueado. 2 oficiales de policía se encontraban en la entrada, sus expresiones sombrías. Mientras los oficiales se acercaban a Williams, el impacto completo de sus acciones pareció golpearlo. Sus hombros se hundieron mientras las esposas eran colocadas en sus muñecas. En medio de este caos, Daisy caminó hacia sus hijos. Los envolvió con sus brazos, acercándolos mientras las lágrimas corrían por su rostro. Daisy les dijo a sus hijos que siempre los amaría y que nunca los cambiaría por nadie más. Su voz se quebró con emoción mientras prometía que siempre les creería y los protegería. Siempre. ¿Qué habrías hecho si estuvieras en el lugar de Abigail? ¿Habrías encontrado el coraje para hablar, incluso cuando te amenazaron?